primera instancia es que la orina está constituida por una serie de sustancias, como les había dicho, que van a ser eliminadas, que van a ser de desecho. Dentro de estas sustancias existen pues sales, minerales, agua, por supuesto, bastante agua. La orina está constituida principalmente por agua y por una serie de residuos minerales y sales. Entre ellos, por ejemplo, hay calcio, que se elimina el calcio en excedente, que se elimina por la orina. Y todo esto, entre algunos tipos, fragmentos de algunas proteínas, todo este tipo de sustancias que se encuentran en la orina, componiéndola, que no son la parte líquida, que no es el agua, a todo esto restante, estas sustancias le llamamos el sedimento urinario. Entonces la orina está conformada por el agua y el sedimento urinario, todas estas sustancias que lo que hacen es se encuentran justamente constituyendo o dentro del fluido líquido de la orina. Y dentro de ese sedimento urinario existen algunos cristaloides, o sea, algunas sales, calcio, que pueden en algún momento precipitar, bajo algunas condiciones, por ejemplo, se pueden precipitar en la orina, se pueden aglomerar y de esta manera constituir, pues se empiezan a solidificar, se sedimentan, se aglomeran, se solidifican y luego dan origen a los llamados cálculos de la vía urinaria. Los cálculos más frecuentes de la vía urinaria se constituyen básicamente la consistencia de estos cálculos se da básicamente por la presencia de sedimento de calcio, o sea, son depósitos de calcio. El calcio, que normalmente puede ser eliminado por la orina, se fusiona, se une con algunas otras moléculas como los oxalatos, los fosfatos, el glutamato, y de pronto se empiezan a asociar entre moléculas y se forman, como les digo, estos grupos formando estas pequeñas piedritas. Ahora, todos los días nosotros obviamente eliminamos por la orina este tipo de sustancias, este tipo de sedimentos. Entonces, todos los días nosotros podríamos estar formando, y dicho sea de paso, se forman pequeños sedimentos que podrían dar origen a cálculos, o se forman microcalculitos que nosotros no percibimos que se formen porque normalmente son tan pequeños, son sedimentos tan pequeños, estas uniones tan pequeñas, conglomerados de moléculas tan pequeñas que normalmente están siendo arrastrados y eliminados por nuestra orina sin ningún tipo de molestia. Pero existen algunos factores predisponentes por ejemplo, característica genética, alguna condición genética que predispone a que se forme mayor cantidad de sedimento en nuestros riñones y por lo tanto se pueda tener la facilidad de formar estos cálculos. También puede ser, por ejemplo, por algunos fármacos, algunos medicamentos, como algunos tipos de vitaminas, como la vitamina C, por ejemplo, como el calcio, que es tomado también en vitaminas en exceso, algunos tipos de alimentos procesados, exceso de grasas, exceso de azúcares, el sobrepeso, la obesidad sobre todo, pueden condicionar a que se formen mayor cantidad de este sedimento y pueden ocasionar además la presencia de cálculos. Las infecciones urinarias, por ejemplo, a repetición, también pueden hacer que se formen cálculos. El hecho de no estar bien hidratados, por ejemplo, la deshidratación, puede hacer que obviamente si nos deshidratamos, no tomamos adecuadamente cantidad de agua, entonces pues básicamente la orina que está compuesta por agua, esa agua se va secando, es menos cantidad de agua y mayor posibilidad de que se forme, por supuesto, este sedimento. Los antecedentes familiares, claro, si tengo familia, mi mamá y mi papá han tenido cálculos, bueno, pues puede haber una predisposición también a tener cálculos. Algunas operaciones, por ejemplo, el bypass gástrico, algunos problemas diarreicos crónicos también pueden predisponer, de pronto por la deshidratación también puede predisponer a la presencia de estos cálculos. Que dicho sea de paso, la presencia y la formación de estos cálculos se presentan en una edad mediana de la vida, entre los 35, 40 años hasta los 60, es donde se presenta la mayor cantidad de formación de estos cálculos o de estas piedras en la vía urinaria. ¿De acuerdo? Entonces, repito, los alimentos procesados, exceso de azúcares, exceso de sal, además también, o sea, los alimentos procesados, justamente los snacks y todas estas cosas tienen altas cantidades de sal y de azúcar, que pueden ser las gaseosas también, que pueden ser pues predisponentes de cálculos. Una pobre hidratación, antecedentes familiares, infecciones urinarias a repetición,
Podrían ser ciertas dietas, por ejemplo, está relacionado también la presencia y la formación de estos cálculos con algunos tipos de frutos secos en exceso, consumo de frutos secos en exceso, la espinaca, por ejemplo, también, que tiene altas concentraciones de calcio, y como digo, algunos medicamentos que también podrían ocasionar o facilitar o predisponer a la presencia de estos cálculos. Una vez que se forman estas piedritas, estos cálculos en la vía urinaria, pues lo que van a generar como síntoma es justamente un dolor, porque estos cálculos que se comportan como piedras dentro de nuestra vía urinaria van a generar un dolor intenso que va a torcer, va a retorcer a la persona en la parte de la espalda, y que ese dolor puede irse irradiado incluso hacia la parte de la pelvis, porque sigue recorrido nuestra vía urinaria. Puede ser un dolor tan intenso que genere náuseas, vómitos. Puede haber sangrado incluso, porque como el cálculo de la piedra raspa en la parte interna, pues a la vía urinaria puede haber un sangrado al orinar. Puede predisponer a infecciones urinarias, que ya obviamente vienen con todas las molestias de fiebre, malestar, etcétera, pero principalmente el dolor ese que se presenta con más frecuencia en esta presencia de cálculos. Es posible incluso que alguna vez en su vida, se dice que el 10% de la población en el mundo puede tener cálculos de la vía urinaria en algún momento de su vida, puede formar cálculos en la vía urinaria, y algunos de estos pueden salir de manera espontánea, sin ningún tratamiento, simplemente manteniéndonos bien hidratados, pero sí probablemente vaya a incomodar al momento de salir.